Muy buenas noches, vamos a dar inicio con nuestra sesión correspondiente a la semana 4 de nuestro módulo 12, Matemáticas y representaciones del sistema natural. Bien, su servidor Julio Roberto Chable Pesina, estoy a sus órdenes. Iniciamos el orden del día que tenemos: bienvenida, propósito y temario, fechas importantes en el módulo 12, temática y propósitos de la semana 3, preguntas y respuestas. Bien, como fechas importantes en nuestro módulo 12 estamos en nuestra semana 4, que corresponde del 16 al 22 de septiembre. Para esta semana tenemos dos actividades formativas: un foro de integración, un foro aprendiendo, una parte que es autoevaluación, muy importante resolverla, va a contar para nuestra calificación final. Y un cuestionario, y por último y muy importante, nuestro proyecto integrador. Es importante e imprescindible que lo realicemos, ya que corresponde a la cuarta parte de nuestra calificación final. Bien, ¿qué nos presenta nuestra plataforma para esta semana? Tenemos como siempre nuestra guía y tenemos los recursos de la plataforma, en los cuales tenemos las leyes de electricidad y magnetismo. Nos va mencionando una a una, así como lo hemos venido viendo a lo largo de lo que es todo el módulo. Es importante revisarlo. También vemos un repaso de lo que es el plano cartesiano, cómo ubicar puntos en el plano cartesiano, cómo saber en qué cuadrante se encuentra. Funciones trigonométricas, cómo las podemos aplicar: seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante. Trigonometría, cómo podemos aplicar triángulos, cómo saber dónde vamos a saber la suma de los ángulos internos, la suma de los ángulos externos, y qué funciones me sirven para determinar ciertos valores. Vamos a ver también lo que es la graficación, cómo puedo graficar con base en cierto análisis de datos, qué puedo tomar para poder hacer una gráfica y ver el comportamiento dentro de un plano cartesiano. La intensidad de campo eléctrico, cómo vamos a manejar esta parte para saber cuánto es lo que equivale con base en una carga o una corriente eléctrica, que es el campo eléctrico que me está generando. Intensidad de corriente, cuánto es la corriente que pasa a través de un conductor. Electricidad de manera general, y nuestro foro aprendiendo. Bien, en nuestras actividades tenemos nuestro proyecto integrador, que es el magnetismo en la vida diaria. Tenemos dos actividades formativas, es necesario resolver los cuestionarios. Una es repasando leyes y la otra es resolviendo leyes. Tenemos un cuestionario, fase idear, y tenemos nuestra autoevaluación. Como les comentaba, es muy importante resolver esta parte, ya que va directamente a nuestra calificación final. Y por último y muy importante, tenemos nuestro foro de integración, importancia de la electricidad y el magnetismo. Vamos entrando en materia en nuestro proyecto integrador: electricidad y magnetismo en la vida diaria. Y nos dice que en la casa de Rosalía se tiene funcionando los siguientes equipos. Tiene una bomba de agua, dos focos ahorradores de 60 watts y un foco de 100 watts. Y en las terminales de la bomba se tienen 120 volts con una corriente de 5 amperes. Y nos dice que después de 45 minutos de tener prendido todos sus equipos, la corriente eléctrica sufre un apagón. Esto debido a una descarga atmosférica sobre el transformador, lo que ocasiona que éste se aísle y quede cargado con una carga de menos 800 microcoulombs. Considera que la bomba queda cargada también con 500 microcoulombs. Considera que la bomba está ubicada 8 metros al norte y 6 metros al este, tomando como referencia el transformador. Bien, nos dice primero, ¿qué potencia eléctrica tiene la bomba? Ok, vamos a ver. Para conocer nuestra potencia, vamos a conocer, tenemos el voltaje, que es de 120 volts, y tenemos la corriente, que es de 5 amperes. Y sabemos
que mi potencia por ley de Watt es igual al voltaje que multiplica la corriente. Esto sería igual a mis 120 volts que multiplica a mis 5 amperes. Esto va a ser en watts. Ok, tenemos esto y vamos a calcular esta parte. Es para el punto 1. En el punto 2 me dice cuánta energía consumieron los equipos antes de la descarga, es decir, en 45 minutos. Ojo, aquí es muy importante ver que nos dice 45 minutos. Nos dice 2.1, calcula la energía de la bomba en joules. Ahora nos dice 2.1, ¿cuál es la energía consumida por la bomba en joules? Bien, para empezar, la energía es igual a la potencia por el tiempo. Ok, para esta fórmula que estoy poniendo aquí, estaríamos considerando esta potencia. Sin embargo, nos lo están pidiendo en joules. ¿Cuál es la diferencia entre la potencia que tengo aquí en watts y la potencia o la energía en joules? Que cuando hablamos de joules estamos hablando que se está referenciando a segundos. Watts por segundo. Mientras que normalmente lo manejamos en kilowatt hora. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver. Me dice que esto es en 45 minutos. Ok, lo voy a poner aquí. Estuvo trabajando 45 minutos. Quiere decir que en horas tendría 45 entre 60, 0.75 horas. Y en segundos tendría 45 por 60, 2700 segundos. Estos son segundos, 2700 segundos. Ahora bien, ¿cuál es la energía consumida por la bomba en joules? Tenemos que mi potencia instantánea es de, 120 por 5 amperes. Esta es mi potencia instantánea. Ahora esa potencia instantánea lo multiplicamos por los 2700 segundos. Y esto es igual a mi energía en joules. Energía es igual. Ok. Ahora vamos a ver qué nos pide. En el 2.2 dice calcula el gasto de energía de los focos ahorradores en joules. 2.2 calcula el gasto de los focos ahorradores en joules. Para esto tenemos que son dos focos de 60 watts. Ok, entonces su potencia instantánea es de 120 watts. Igual tendríamos 120 watts que multiplica a 2700 segundos. Y esto es igual a mi energía en joules. 2.3.
me pide calcula el gasto de energía por el foco de 100 watts. Nuevamente tenemos que es un foco y es de 100 watts. Entonces tenemos que es 100 watts que multiplica a 2700 segundos. Y esto es igual a mi energía en joules. ¿Ok? ¿Qué es lo que notamos aquí? Que estamos multiplicando watts por segundo. Watts por segundo. Y obtenemos joules. 2.3. Y ahora en el 2.4. Vamos a ponerlo pues la actividad. Suma la energía gastada por el total de los aparatos en joules. Realiza la sumatoria de la energía gastada por los aparatos en joules. Bien, pues muy fácil, ¿no? Vamos a hacer la sumar las respuestas de los incisos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.3. Vamos a sumar este más este más este. Muy sencillo. Ahora vamos al punto 3. Nos dice, ¿cuál es el costo de la energía consumida si el kilowatt hora está en 0.956 pesos? 0.956. ¿Qué debemos hacer? Vamos a sumar la potencia, ¿no? Entonces, primero vamos a sumamos la potencia en watts de todos los aparatos. Vamos a tener 120 que multiplica mis 5 amperes más mis 120 watts de los dos focos ahorradores más mis 100 watts de mi foco que no es ahorrador. Ajá. Y vamos a obtener el total de mi potencia en watts. Este total de mi potencia en watts lo vamos a llamar, vamos a llamarle que se llame X. Ajá. Para tenerlo en kilowatts va a ser X entre 1000 y eso va a ser igual a kilowatts. Ahora para tenerlo en kilowatt hora voy a multiplicar esto que le vamos a llamar potencia total. Bueno, vamos a llamarle, vamos a ponerle otro nombre de Y. Ahora Y va a ser igual a mis kilowatt hora. ¿Sí? Solo estoy poniendo estas letras para no poner los resultados. Aquí ustedes van a poner un resultado y aquí van a poner otro resultado. Ahora, para tener el costo, debo de conocer cuántos kilowatt horas se consumieron. Entonces mi energía va a ser igual a
energía va a ser igual a Y que multiplica 0.75 horas, que es el tiempo que estuvieron funcionando mis aparatos, y voy a tener el resultado en kilowatt hora. ¿Ah? Ahora me pide el costo va a ser igual al valor en kilowatt hora que va a multiplicar al costo en pesos, 0.956 pesos, y esto me va a dar el valor en pesos de cuánto es lo que terminamos pagando o cuánto pagó Rosalía para el punto 3. Ahora para el punto 4 cambia un poco la dinámica, ya que ahora vamos a entrar un poquito con la ubicación de puntos en el plano cartesiano. Nos dice en el punto 4, ¿cuál es la fuerza de atracción entre el transformador y la bomba? Considerando que después de la descarga eléctrica el transformador queda cargado con menos 8000 microcoulombs y la bomba queda cargada con 500 microcoulombs. Ok, vamos a hacer un pequeño bosquejo. Rápidamente tenemos nuestro plano cartesiano. Y nos dice que aquí tenemos al transformador. Aquí tenemos nuestro transformador. Y nuestra bomba está situada 8 metros al norte. Vamos a decir que este es mi norte. Y aquí está el este. Me dice que está 8 metros al norte y 6 metros al este a partir de mi transformador. Quiere decir que aquí voy a tener mi bomba. Ok, ahora necesito saber cuál es la distancia entre mi transformador y mi bomba. Para eso vamos a ver que tenemos un triángulo rectángulo con rojo. Está muy grande, muy pequeño, muy grande. Nos queda, no se ve. Ese color no es bueno, vamos a poner este. Me queda un triángulo rectángulo aquí. Ajá.
cual va a tener un ángulo recto aquí. Este cateto vale 8, que es lo que trasladamos de aquí para acá. Este cateto vale 6 y esta va a ser mi hipotenusa. Ajá. Entonces, por Pitágoras vamos a tener el punto 4. Calcula la fuerza de atracción entre y la bomba. Para eso, la distancia entre el transformador y la bomba es la hipotenusa de los 8 metros al norte y los 6 metros al este. Es decir, me quedaría mi distancia R es igual a la raíz cuadrada de los 8 al cuadrado más los 6 al cuadrado, y eso es igual a esta es mi distancia. Ahora recordemos que la fórmula de la ley de Coulomb es que mi fuerza es igual a mi constante K, que multiplica a las cargas Q1, que a su vez multiplica a mi carga Q2, entre mi distancia al cuadrado. ¿Ok? Esta es mi ley de Coulomb. Sustituyendo, nos queda la siguiente ecuación. Mi fuerza es igual a 9 por 10 a la 9, que multiplica a mi carga, que es menos 8000 microcoulombs, que es por 10 a la menos 6, que a su vez multiplica a la carga de mi bomba, que es 500 por 10 a la menos 6, entre mi distancia al cuadrado, que en este caso es 10 al cuadrado.
Ok, esto es igual. Ok, ahora nos dice cuál es la intensidad en el punto 5 de corriente eléctrica del relámpago si duró 0.0016 segundos. Ok, bien. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica? Para eso vamos a utilizar la intensidad de corriente eléctrica que está en nuestro módulo 12, semana 1, y la intensidad de corriente que está. Me dice que la intensidad de corriente va a ser igual a la carga que pasa por el conductor entre el tiempo. ¿Qué carga es la que vamos a utilizar aquí? Bien, estamos considerando que la carga del transformador quedó cargado con menos 8000 microcoulombs, para lo cual vamos a utilizar la carga del carga con la que quedó cargado el transformador, que es de menos 8000 microcoulombs. Para esto vamos a insertar mi fórmula, que la intensidad de corriente eléctrica es igual a la carga entre el tiempo. Entonces esto es igual a los menos 8000 por 10 a la menos 6 coulombs entre el tiempo, que es 0.0016 segundos. Y esto es igual a mi corriente en amperes. Ok, para el punto 6. Disculpen, esto era el punto 6. Me brinqué. El punto 5. El punto 5 dice, ¿cuál es la intensidad de campo eléctrico? El campo eléctrico E generado por el transformador en el punto de la bomba. Punto. Ok, me piden calcular el campo eléctrico, pero para esto me dicen que vamos a utilizar, recordemos que este de aquí abajo es mi transformador y me pide cuál es la intensidad de campo eléctrico por la carga generada de mi transformador a esta distancia, mi campo eléctrico. Ok, aquí voy a tener yo un campo eléctrico
campo eléctrico aquí está. Ahora, ¿qué distancia ocupo? Ocupo la distancia de este punto del transformador a este punto de la bomba. Ya conocemos esta distancia, ¿no? Que fue la hipotenusa que ya calculamos. Bien, ahora vamos a la fórmula del campo eléctrico. Intensidad de campo eléctrico. Ok, aquí la tenemos. Me dice que mi campo eléctrico es igual a mi constante K que multiplica a mi carga entre la distancia al cuadrado. Ok, vamos para acá. Me dice, vamos a insertar la fórmula. Me dice que mi campo eléctrico es igual a mi constante K que multiplica a mi carga entre la distancia al cuadrado. Y esto es igual a mi carga menos 8000 por 10 a la menos 6 coulomb entre mi distancia al cuadrado. Y esto es igual a Newton sobre coulomb. Ahí. Ok, ahí está el punto 5. Ojo aquí, me faltó algo muy importante. No puse la constante K. Por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Newton metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Listo, ya quedó. A ver, entonces sigue el punto 6, ya quedó. El punto 7. El punto 7 me dice que nuestra bomba se averió y entonces necesitamos volver a bobinarla. Para poder volver a bobinarla nos pide calcular la resistencia del devanado completo. Entonces se nos solicita calcular la resistencia del devanado de la bomba para poder prepararla. Punto. Muy sencillo, por ley de Ohm vamos a utilizar que mi resistencia es igual
al voltaje entre la corriente. Y esto pues nos lo da la propia actividad, ¿no? Nos dice que mi voltaje es de 120 volts y mi corriente es de 5 amperes. Esto es igual a ohms. Aquí está, ohms. Ahí está el 7. El punto 8 me dice, nuevamente cambiamos un poquito, y me dice que para poder repararla, nuestra amiga, ¿cómo se llama? Bueno, la persona que se le dañó su bomba va a tener que pagar por mes 375 pesos. A ver, esto lo vamos a poner directo de la plataforma. Y nos dice que en nuestro punto 8, por lo sucedido, Rosalía se percata que sus gastos por mes serán de 375 pesos, por lo que decide ahorrar diariamente 30 pesos durante 15 días. Deberá pagar 375 pesos por mes, por lo que decide ahorrar 30 pesos diarios. Punto. Ahora, 30 pesos diarios. Y me faltó algo. Durante 15 días. 30 pesos durante 15 días. Construye el plano cartesiano que representa el ahorro de Rosalía. Considera que el eje X son los días y el eje Y son los ahorros. Bien, nuevamente vamos a tener un plano cartesiano. En el cual vamos a tener días contra ahorro. Días contra pesos. Y vamos a hacer que son 15 días. La mitad 7, 5. La mitad 3, 3. Ok. Y me dice que estos van a ir de 30 pesos. Es decir, que aquí vamos a tener primero 30 pesos. Y así hasta los 15 días. Acá vamos a tener 60 en el segundo, 90, 120, 150, etcétera, ¿no? Y vamos a ir poniendo los puntos cada día hasta cuánto es lo que va ahorrando. Hasta los 15 días. Y al final nos vamos a dar cuenta que cumple con una recta. Ajá. Más o menos así es el bosquejo de la gráfica. Hay que hacerlo bien con las escalas correctas. Aquí vamos a tener el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, etcétera. ¿Sale? Esto hay que bosquejarlo en una cuadrícula. Bien,
Es en el 8.1 que nos dice la gráfica, ¿no? En el 8.2.1 me pide cuánto ahorra al día 7. Bien, pues si diariamente está ahorrando 30 pesos por 7 días, pues es igual, ¿no? Ahora 8.2.2 me dice cuánto ahorra a los 15 días. Nuevamente, ¿no? Tenemos mis 30 pesos diarios por los 15 días, pesos. Y es importante que estos resultados los anotemos aquí. Por ejemplo, si los 7 días, 7 por 3, 21, son 210 pesos. Bueno, si mis 210 pesos me da aquí, aquí le voy a poner una marquita, ¿no? Aquí sale mis 7 días. Al final, acá sale. Aquí está otra marquita. Vayan simulándolo en su gráfica. Ok, 8.2.2, 8.2.3. ¿Qué día alcanzó los 375 pesos? Bien, recordemos que vimos lo que son las ecuaciones. Entonces tenemos que 30 que multiplica a x es igual a 375 pesos. Por lo tanto, x es igual a 375 entre 30. Y eso es igual a cuántos días necesito para alcanzar esa cantidad. Por último, me dice en el punto número 9, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de las matemáticas en el estudio de fenómenos electromagnéticos? ¿Y cuál ley electromagnética utilizas más en tu vida diaria y por qué? ¿Sale? Para esto hagamos consideración que dice redacta en mínimo 5 renglones para ambos casos. Una vez terminado todo esto, vamos a completar con nuestros nombres y a cargarlo en la plataforma. Bien. Bien, ya respondimos esta parte de mi proyecto integrador. Ya respondimos esta parte. Recordemos que tenemos un foro aprendiendo y en el presente foro vamos a brindar la información que cada uno tiene para formar conocimiento colaborativo y para ello debemos hacer referencia a las siguientes preguntas. ¿Qué aplicaciones de electromagnetismo están en tu entorno? ¿Por qué consideras de utilidad conocer el electromagnetismo? ¿Cómo crees que sería la sociedad sin que hubiese existido interés por el estudio del electromagnetismo? Bien, hay que dar respuesta a nuestras preguntas detonadoras y generar debate en nuestro foro aprendiendo. Recuerden que podemos compartir dudas, comentarios o algo que quieran compartirnos referente al tema para generar debate. Y también tenemos nuestro foro de integración, importancia de la electricidad y el magnetismo.
Para este foro vamos a responder una sola pregunta detonadora que es: ¿cuál es la importancia de la electricidad y el magnetismo en la vida diaria? Y tenemos cierta manera de responder en este foro. Son 5 aportaciones mínimas para poder alcanzar la mayor calificación en este foro. ¿De qué manera se van a distribuir? En la primera aportación deberás responder la pregunta detonadora. En la segunda y tercera aportación deberás leer los comentarios de tus compañeros y hacer una réplica a sus aportaciones. Para la cuarta aportación deberás revisar tus comentarios y en caso de que alguien haya comentado tus aportaciones, deberás hacer un comentario en consecuencia del comentario que recibiste. Para la quinta y última participación, deberás hacer una conclusión con base en tus aportaciones y la de tus compañeros. No olvides dirigirte con base en las reglas de netiqueta, siendo amable y cordial con tus compañeros. Ojo, este foro sí tiene aportación en tu calificación final y deberás hacer tus comentarios a lo largo de la semana. Recuerda que tenemos una rúbrica de evaluación y la rúbrica de evaluación es un instrumento de su servidor y tiene criterios de desempeño: cognitivo, actitudinal, comunicativo, colaborativo y pensamiento crítico. También tenemos la evaluación y se mide por niveles de desempeño, que son experto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo y no evaluable. Es importante revisar siempre la parte de experto para obtener el mejor valor. Y llegamos a nuestra parte de preguntas y respuestas. Si existe alguna duda, comentario o sugerencia, a favor de enviarme un mensaje por medio de la plataforma para darle seguimiento a la brevedad. Bien, pues les agradezco mucho, su servidor Julio Chablé, y estoy para servirles. Ya nada más una puntualización más. Vamos a irnos a la plataforma y en nuestro módulo revisar bien esta parte de aquí. Recuerden realizar este ejercicio que dice autoevaluación, no se les vaya a pasar. Previsualizar el cuestionario y responder. ¿Sale? Vamos a autoevaluarnos nosotros mismos. Te sugerimos que antes de comenzar a responder redactes tus respuestas en un procesador de texto. Ok. Hay que dar seguimiento a las instrucciones de nuestro módulo. Solo quería puntualizar esta parte y que no se nos vaya a olvidar el dar atención a la autoevaluación. Pues ahora sí, les agradezco mucho y que tengan excelente noche. Hasta pronto.